fue uno de los primeros escritores secuestrados en Mendoza, estuvo torturado, tuvo simulacro de fusilamiento a partir de la presión internacional lo largaron y se fue al exilio en España y quedó destruido, digamos, en su capacidad de trabajo. Dentro de su obra recomendamos mucho los cuentos, hay una edición de los cuentos completos que está bueno para tener en la biblioteca, y de sus 5 novelas hay 3 que son centrales. Sama, tal vez entre las 10 mejores novelas, sin duda, por no decir 5 de literatura argentina. Sí, está seguramente entre las 10 seguro, sí. Eso seguro. Los suicidas y El silenciero, ¿no? Son 3 novelas extraordinarias y recomendamos mucho a Di Benedetto, sobre todo si les gustó el cuento. Si no les gustó pueden obviarlo, pero hay algo interesante, ¿sí? Si leemos un párrafo en un mensaje de WhatsApp, sabemos que es Di Benedetto. Sí, justamente se habrán dado cuenta de que el texto está trabajado con un lenguaje bien particular, está apoyado sobre ese lenguaje y de algún modo trabaja no solamente con la semántica de las palabras, sino también con la sonoridad. Reponemos rápidamente el qué, ¿no? El qué del cuento. Bueno, hay una circunstancia al principio un poco caótica, ahí aparece un aeroplano en el aire, hay un pueblo un poco revolucionado porque parece que se acerca un tren en el que viene un príncipe, el príncipe Humberto de Saboya, y hay un personaje, Pedro Pascual, que es un carrero, ¿no? Va llevando pienso en su carro y se detiene ahí a esperar el paso del tren. Por detenerse en ese paso del tren, lo agarra una tormenta en el camino, cae un rayo que lo fulmina, el caballo sale al camino ciego y luego de una cierta cantidad de peripecias se encuentra con un puma, bueno, tiene ahí como una suerte de encuentro con una yegua, se queda atascado en un salitral y muere, ¿no? Luego de muerto aparece en su cadáver un nido de pájaros. Eso sería lo que está en la superficie. Y les voy a leer una partecita, en realidad 2 partecitas, y vamos a ver cómo trabaja lo que nosotros llamamos capa de sentido, que luego, una vez leído el texto, vamos a explicar a qué nos referimos con eso. Leo en la página 59, en el momento en que Pedro Pascual es alcanzado por el rayo. Dice: Pedro Pascual deja el pescante. No quiere abandonar el caballito, pero el monte es achaparrado y apenas cabe él, en cuclillas. El animal humilde, obediente a una orden no pronunciada, se queda en la huella con el chaparrón en los lomos. Entonces sucede. El rayo se desgarra como una llamarada blanca y prende en el alpataco de ramas curvas que daban amparo al hombre. Pedro Pascual alcanza a gritar mientras achicharra. Ruido hace de achicharrarse. El caballo a unos metros relincha de pavor, ciego de luz, y se desemboca a la noche con el lastre del carro y el pasto que le hunde las ruedas en la arena y en el agua, pero no lo frena. Clarea en el bajo, mas no en los ojos del animal. Esto es primera, ¿no? Escribe en primera, ¿no? El tratamiento con el lenguaje, con la sintaxis, con la musicalidad. La musicalidad, la iteración. La CH, ¿no? Está jugando justamente con el sonido del crepitar de las llamas, ¿sí? Las elies, ¿no? El cuclilla, la huella, ¿sí? Cómo trabaja justamente con la sonoridad de las palabras, la sintaxis y justamente también ciertas tonalidades, ¿no? Trabaja con unos ciertos recursos plásticos. Uno empieza a ver ahí el rayo, el amarillo de la vegetación, ¿sí? Bien. Acá, si vieron, ocurre lo que decíamos, la emancipación del caballo, ¿no? El caballo está con Pedro Pascual lo fulmina un rayo y el caballo nace a una vida independiente de su dueño, podemos pensar, ¿no? Vieron que dice, entonces sucede. Bueno, ahí hay una reminiscencia clara a un texto muy famoso, quizás el más famoso de la historia occidental, de la cultura occidental, que es la Biblia, ¿no? El Génesis, el libro que inicia la Biblia y que dice justamente, está ese momento inaugural, comienza con el Fiat Lux, ¿no? Hágase la luz, ¿sí? No había nada, hay un rayo de luz y esa luz es la que da la vida, ¿no? En ese momento, el rayo, de algún modo esa luz, da vida al caballo que nace ciego.
el rayo lo deja ciego al caballo y sale al camino. ¿Sí? En la cultura cristiana, el camino es metáfora de la vida, ¿no? Sí, sí. Siempre decimos eso, ¿no? Yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿no? Y ahí comienza a tejer por debajo, si una cosa es el argumento y la trama, lo vamos a diferenciar bien, que es lo que está en la superficie, y por debajo va construyendo, ¿no? Ahí hay una primera marca de que hay una lectura, una asociación para hacer, ¿no? Una asociación para hacer. Esto nosotros le decimos, trabaja con una cosa llamada hipotexto, ¿sí? Trabaja con la Biblia como hipotexto, está por debajo, el texto con el que está dialogando el cuento es la Biblia, y ahí aparece una forma de leer el cuento distinta, porque lo que está por arriba, ya lo dijimos, es el qué. Eso, vamos a ir viendo que el caballo, como dijimos, nace ciego, al camino, empieza a encontrarse con peligro. Pensemos en la vida cristiana, ¿no? La vida de Cristo, ¿no? La metáfora, como decíamos, de la vida como camino, y estas pruebas que ocurren en el camino, hasta el final, ¿sí? Que es cuando aparece justamente el momento clave como para entender esta capa de sentido de la que hablamos. Dice: ahora percibe el olor de pasto pastoso, jugoso, de corral. Lo ventea y mastica el freno como si mascara pasto. Masca, huele y gira para alcanzar lo que imagina que masca. Está oliendo el pienso de su carro, persiguiendo enfebrecido lo que carga detrás. Ronda una ronda mortal. El carro hace huella, se atasca y ya no puede el caballejo salir adelante. Tira, saca pecho y patina. Su última vida se gasta. Tan sequito está, tan flaco, que luego, al otro día, como ya no gravita nada, el peso de los fardos echa el carro hacia atrás, las varas apuntan al firmamento y el cuerpo vencido queda colgado en el aire. Por allá, entre tanto, acude con su oscura vestimenta el jote, el que no come solo, un septiembre. Bien, ¿no? Sí. Termina crucificado, ¿sí? El pienso, el caballo empieza a enflaquecer porque no puede comer, está cargando con su cruz, ¿no? De algún modo lleva ese carro atado a él con la comida que no puede alcanzar, gira en sí mismo para alcanzar lo que no va a alcanzar nunca, digamos. Y esa, o sea, justamente como no gravita porque está flaquito, el carro se atasca, se levanta y él queda crucificado al punto del firmamento y queda crucificado en ese salitral, que es una imagen preciosa, ¿no? Pensar en ese descampado blanco del salitral con el caballo crucificado en su carro. Y luego, por supuesto, en su osamenta aparecen unas aves que hacen un nido y aparece la vida nuevamente. Ahí está el claro ejemplo de la resurrección. Entonces, ahí ya activamos esa línea de lectura o esa capa de sentido que decíamos antes, donde podemos ver justamente que está hablando por debajo también de eso. Sí, eso es una diferenciación que nos va a servir mucho hoy y sobre todo para ir a crear argumentos, ¿sí? Diferenciar bien esta idea, de por eso está el texto del corpus, de qué es lo argumental y qué es una capa de sentido. Volvemos a uno que ya tenemos trabajado, que vimos la semana pasada de Quiroga, ¿no? Decimos, bueno, la capa de sentido que podemos activar, ¿sí? Porque están los elementos, nunca es una lectura delirante, ¿no? Están los elementos. Cuando hay más de dos, ya está, es intencional, o dos. En ese sentido, decíamos que cuando leemos el texto ese en la escuela, tal vez no activamos la capa de sentido de la denuncia que está haciendo a lo que es un matrimonio, lo que puede ser la opresión del hombre hacia la mujer. Pero el argumental funciona. El argumento no es un hombre que oprime a una mujer y ella no. El argumento es una pareja, se casa, van a vivir juntos, ella se enferma y un bicho le chupa la sangre. Bien, después tiene esa capa de sentido. Y podría tener más capas de sentido. Y tal vez haya alguna que nosotros nos perdemos, porque probablemente no somos el lector modelo de ese texto que está escrito a principios del siglo XX. ¿Sí? Pero eso hay que diferenciarlo muy bien. El argumento de un cuento va a ser limitado. Va a ser muy simple y va a poder contener muy poco. Después vamos a ver qué es lo que contiene en un ratito. Y la capa de sentido está en otro plano. Trabaja por abajo. ¿Sí? Bien. Pasamos al siguiente. Luego el de Hemingway. ¿Sí? Tenemos Los asesinos del año 1927. Hemingway no era mendocino ni sanjuanino, era norteamericano. Un escritor muy famoso, ¿no? Que construyó muy bien la imagen publicitaria del escritor. Sus novelas lo hicieron muy popular, pero si hay algo en lo que dejó la huella y la literatura no es lo mismo después de él, es en el cuento,
¿sí? Porque va a empezar a alterar un poco esta ecuación que vimos común en los 3 textos de la semana pasada, que trabajaba con el efecto del oculto a partir de la revelación en el final, ¿sí? Bien, recomponemos lo que se cuenta. Estamos en un restaurante de pueblo y llegan 2 tipos buscando a un tercero, ¿sí? A un Oleg Anderson, que es habitué. Ese hombre no llega, está en la situación de mucha tensión, ¿no? Sabemos que estos tipos lo quieren asesinar, él no llega. Una vez que pasa un tiempo prudencial de espera, los sicarios se retiran y uno de los personajes que está en el restaurante, que es Nick Adams, un personaje emblemático de los cuentos de Hemingway, se acerca a la pensión en la que vive el hombre que quería matar, le comenta la situación, él ya conocía esa situación, entonces, bueno, ante la no reacción del boxeador o el ex boxeador, lo que hace Nick vuelve al bar y dice: che, el tipo no me da bola, yo me rajo, ¿no? Eso sería Eso es lo que está en la superficie, lo que se cuenta el cuento en general. Un pequeño paréntesis con esto, está muy bueno para pensar la idea de que no hay una sola forma, ¿sí? En la factura, en el cómo, para hacer una obra maestra en un cuento, ¿sí? Vemos que el narrador de los asesinos no se parece en nada al narrador de Caballo en Salitral, ¿sí? El cuento dice, comienza: la puerta del restaurante de Henry se abrió y entraron 2 hombres que se sentaban en el mostrador. Bueno, con menos no se puede decir eso, ¿no? Es el laconismo absoluto. La economía total del lenguaje, justamente para comunicar exactamente lo que se quiere comunicar y nada más. No hay ningún adorno, no hay casi adjetivación, solamente información. Sí, está bueno esto para sacar como regla, que en general siempre las reglas son parciales en nuestro trabajo, pero hay algo para sacar ahí. El narrador y el lenguaje ocupan la centralidad en el texto de Benedetto porque lo argumental es muy simple, está todo en la superficie, ¿sí? Es muy simple. Esto que tiene muchos personajes, que tiene una complejidad, que trabaja con lo no dicho, con el narrador de Benedetto, el texto es imposible leer. Bueno, eso es algo que lo vamos a ir viendo, los que sigan con nosotros en otros niveles también lo vamos a recuperar casi siempre, que es esta teoría casi del sub y baja, ¿no? Cuando el argumento pesa mucho, el narrador tiene que pesar menos y viceversa, ¿sí? Porque un gran narrador es como, un texto es como un espacio, decimos siempre que es como un ascensor, digamos, un espacio físico. Si nosotros metemos un tipo que pesa 200 kilos o 2 tipos que pesan 200 kilos, no entran. Sí, sí. Uno tiene que ser más flaco y tiene que agarrar un poquito de lo otro, tiene que ir metiendo en los poquitos que dejan. ¿Sí? Eso es una buena enseñanza para recordar. A primera vista, este cuento no se parece a los de la semana pasada, ¿sí? Por que el efecto está dado de otro modo, ¿sí? Probablemente habrán visto que hay 2 grandes preguntas que aparentemente no se resuelven en el texto, que son ¿por qué lo quieren matar? Y si lo matan o no lo matan, ¿sí? No se parece porque si fuera Quiroga aparece un narrador que nos dice exactamente todo. Ustedes imagínense, como hablábamos el otro día del cuento clásico, del cuento policial, ¿no? El cuento policial justamente se basa en revelar quién es el asesino, cómo se cometió el asesinato y por qué. Bueno, este cuento no da respuesta a esas preguntas, o no las da por lo menos de forma evidente. Sí, pero lo que vamos a ver es que esas respuestas sí están dadas y vamos a tratar de recomponerlas. Tenemos la primera pregunta, si los matan o no. Sí. El título lo responde, se llaman los asesinos, ¿sí? Se configuran a partir de asesinar, entonces entendemos que estos no fallan. Entendieron que no tienen que gastar más tiempo ahí, pero va a ser mañana o pasado, y Oleg Anderson también lo sabe, así que esa pregunta está respondida. Y lo otro, por ahí más fino para ir a ver, es recomponer, bueno, el porqué. Algo interesante para activarlo es la época, ¿sí? Lo vemos a la distancia. Muchas veces ocurre, cuando ponemos en común el texto, que dice, debe ser de los 50, ¿no? El tema es que el cine de los 50 dio cuenta de esta época. Estamos hablando de la ley seca en Estados Unidos. Vieron que toman... no venden alcohol en ese restaurante, que parece un restaurante como de carretera. De paso, ¿sí? No venden alcohol, entonces entendemos que es la ley seca. Tenemos los 2 asesinos, ¿sí? Que están vestidos con sobre todo el sombrero de ala ancha, ¿sí? Uno de ellos se llama Al, ¿sí? Eso nos remite
a la mafia. ¿Sí? Entendemos que son enviados por alguien de la mafia de Chicago, ¿no? Sí, en un momento Nick Adams dice, debe haber traicionado a alguien en Chicago. ¿Sí? Entonces tenemos a alguien que se llama Al, que están vestidos como mafiosos y que vienen de Chicago, ¿no? Sí, en la época de la ley seca. Y por otro lado, sabemos que a quien buscan para matar es boxeador. ¿Sí? Ese es boxeador, entonces ahí, con todos esos elementos, tenemos la respuesta. Lo que ocurrió fue que Ole Garrison, en alguna apuesta de la pelea, dijo que iba a ganar y perdió, dijo que iba a perder y ganó, ¿sí? Se quedó con el dinero, estafó al jefe de la mafia, y el jefe de la mafia está enviando a los asesinos a matarlos, ¿sí? Y sabe que no van a fallar y lo van a matar, entonces se deja matar. Bueno, eso está todo ahí. ¿Sí? El argumento es, si pensamos sobre el argumento, con el cuento revelado, es los dos sicarios de un capo mafia envía a matar a un boxeador porque lo estafó en la pelea, ¿sí? En la apuesta de una pelea. Lo que hace Hemingway es que eso, ¿sí? El efecto se dé por la ausencia de la revelación, por la ausencia de un narrador o de un personaje que nos diga qué es lo que ocurre, pero está construido del mismo modo, ¿sí? No es que, está bueno para pensar esta idea que se dice del final abierto, ¿sí? Final abierto no tiene nada que ver con esto. No se cuenta, pero está. Los elementos están en el texto para ir a recomponer lo que no se dice. Sí, no es que con la plata de que estafó al jefe de la mafia en Chicago, Ole Anderson se va a las Bahamas a vivir y a poner un restaurante. No, eso no va a ocurrir. O sea, el cuento no nos dice eso, ¿sí? Claro. Está bueno para pensar esta cuestión. No se parece al otro porque ese final de erupción no está. Y cuando trabajamos este tipo de cuentos, ya le vamos a poner nombre, los vamos a pensar, podemos recomponer la historia no exactamente como el otro, en 5 días, en 5 noches mató a Alicia, no sabemos si fue, el tipo se tiró en el tercer round y tenía que ganar, nunca vamos a tener esa precisión, pero se puede recomponer. Sí, acá está bueno para hablar un poco de la teoría del iceberg, ¿no? De Hemingway. Hemingway tiene una teoría justamente que hace el símil con un iceberg, que dice que lo importante en un cuento nunca debe revelarse, ¿sí? Lo importante en un cuento, como ocurre con un iceberg, ustedes saben que el iceberg tiene casi más del 80% de su superficie sumergida, lo que se ve es justamente ese 20%, y lo que está por debajo es lo que está haciendo fuerza y sosteniendo esa parte visible, ¿sí? En este cuento es claro, ¿sí? Justamente por qué y cuándo no está dicho, pero está sosteniendo por debajo, haciendo fuerza, ¿sí? A lo que se cuenta en la superficie. Sí, no es que lo inventó él, ¿no? Lo que hizo fue terminar de definirlo, darle el toque. Él va a tomar a un gran cuentista ruso, uno de los grandes de todos los tiempos, que es Anton Chekhov, que trabajaba en un formato donde lo importante nunca se decía, pero tal vez un poco menos sistemático. Lo que hizo Hemingway es darle forma y con eso hacer una poética, ¿no? Bien, el último de los que había para hoy es de Raymond Carver, otro escritor norteamericano, del Cuento Visor, de su primer libro de cuentos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Bueno, recuperamos el qué. El qué, bueno, ese comienzo que tiene maravilloso, quizás uno de los mejores, lo leo y después lo hablamos. El qué dice: un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. Si exceptuamos los ganchos cromados, era un hombre de aspecto corriente y tendría unos 50 años. Como si pudiera ser todo que no tiene manos y que tiene unos ganchos cromados, ¿no? Bien, ¿qué cuenta el texto en la superficie? Bueno, un hombre justamente sin manos toca la puerta para vender una foto, el hombre lo hace pasar, parece que le llama mucho la atención esto de que, como lo llamaría a nosotros supongo, que no tenga manos, entonces bueno, le ofrece un café, piensa cuando va al baño cómo haría para ir al baño, empiezan a intercambiar algunas apreciaciones y en un momento le dice, bueno, saca unas fotos dentro de la casa, empiezan a sacarse, le saca fotos dentro de su casa hasta que termina el cuento, él subiéndose al tejado y arrojando unas piedras, y el otro le dice que no puede sacar fotos en movimiento, bueno, termina sacando unas fotos y el cuento termina. Bien, en la superficie, ¿sí? Pareciera que el cuento no cuenta muchas cosas. Sí, me pasa demasiado, ¿no? Bien, en realidad lo que ocurre con este cuento es un poco lo que ocurría con el cuento de Hemingway que veíamos recién. Si vamos a rastrear, el texto nos dice de qué está hablando el cuento en realidad, ¿sí? ¿Quién es el personaje importante en este cuento?
Si yo te lo pregunto a vos, Marina, ¿vos qué dirías? El importante es el narrador. El narrador. Bueno, el narrador. Porque, ¿qué hace muy bien Carver? Nos pone de forma distractoria un personaje muy estridente, pirotécnico, ¿sí? Que es un fotógrafo sin manos, con 2 ganchos. ¿Sí? Y sin embargo toda la atención está puesta justamente en el narrador, que es alguien que acaba de abandonar su familia. ¿Sí? El tema de este cuento es la soledad del narrador, Sí. la desesperación. Y en lo argumental es eso, es un hombre, completo sea un hombre que fue abandonado por su familia, recibe a un fotógrafo con gancho en guardamano y le pide hacer unas fotos. Sí. Eso sería el argumento. Lo que va a estar en la superficie tiene que ver con todo lo que comparten estos 2 personajes, y lo que va por debajo, que nunca aparece en la superficie, ¿sí? Es eso. Si fuera un cuento de Quiroga, al final el tipo se larga a llorar, la abraza y dice, mirá, chupé, le pegué y se fueron, me dejaron y me abandonaron. Eso está, ¿sí? Hay ciertos indicios que nos permiten ir recomponiendo lo que está por debajo, ¿sí? Por ejemplo, en un momento el fotógrafo dice, no van a volver, se fueron, no van a volver, ¿sí? Luego él empieza a pedirle fotos a partir de que él se ve en una foto cuando le saca, él se ve en un costado solo en esa casa que está preparada para sostener una familia. Sí, ¿no? Es una casa justamente de una familia donde no hay familia. Bien, vamos a pensar ahora un poco y a ponerle nombre a esto estos modelos que estuvimos pensando, ¿sí? La idea es que vamos a hablar de 3 modelos diferentes y está bueno que por ahí los vean cada uno con las fotos, ¿sí? que les adjuntamos, que es un pequeño gráfico de cada uno de los modelos. Y para eso, para ingresar en esa noción, vamos a leer de Ricardo Piglia, ¿sí? Esta vez no lo vamos a ver como narrador, sino como crítico, como teórico, de su libro Formas Breves, unos textos que reunió bajo el nombre de Tesis sobre el cuento y Nueva tesis sobre el cuento, ¿sí? Y que nosotros seguimos, pues nos parece que dio la clave. Dice Piglia: en uno de sus cuadernos de notas, Chekhov registra esta anécdota. Un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a su casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa escisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis: un cuento siempre cuenta 2 historias. Bien. Esto es para tatuarse acá en el brazo, como decíamos otra vez, los 3 puntos del decálogo de Quiroga. Bueno, déjense un lugarcito para esto, justamente porque eso es clave para entender justamente la estructura del cuento. Sí. Esto es de tan simple, muchas veces complicado. Es complicado de explicar y de comprenderlo. Lo que dice Piglia es: un cuento cuenta 2 historias, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, en el tratamiento de la historia 2, ¿sí? Va a estar el trabajo con el cuento. ¿Sí? Sí. Esto hacemos un paréntesis porque es importante. Cuenta 2 historias, ¿sí? Que están contenidas en un solo argumento. Vamos con el segundo fragmento y después vamos a dar todos los ejemplos necesarios. Sigue Piglia. El cuento clásico, el de Poe, el de Quiroga, narraría la anécdota de Chekhov, ¿no? En la historia 1, el relato del juego, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. ¿Sí? En el otro lado, el otro tatuaje. Vamos a explicar esto. Hay un ejemplo que nos gusta mucho que usamos que es muy claro. Imaginen que yo voy a comprar a puchos al kiosco y me encuentro a Ricardo Darín, ¿sí? Entonces yo considero que ahí hay algo para contar, ¿sí? Hay algo interesante para contar, bien. Entonces yo me junto con Emilio y digo, che, voy a contarle a Emilio, no le voy a dar la información, le voy a decir, che, no sé lo que me pasó, me encontré a Ricardo Darín, sino que voy a construir un relato, ¿sí? Y le voy a dar la forma del cuento. Entonces, con ese argumento, que es fui a comprar puchos y en forma azarosa me encontré a Ricardo Darín, lo que hago es eso, diferenciar historia 1 e historia 2. El argumento es muy simple, ¿sí? Bien, historia 1 significa lo que va a estar en la superficie de lo que vamos a ir contando, ¿sí? Y la historia 2 es lo que se va a ir construyendo desde abajo. Entonces, ¿cuál es la historia 1? Toda la previa de mi ida a comprar cigarrillos. Y la historia 2 va a ser que me encontré a Ricardo Darín. Entonces, me conviene para ese relato hacer un modelo como el de Quiroga, ¿sí? Que decimos, bueno, hay algo que va a estar oculto y que se va a revelar al final. Entonces yo comienzo, ¿sí? Bueno, me levanté,
me puse la pava, justo me acordé que no tenía puchos, sigo, y voy a dar alguna pista. ¿Sí? En un momento digo, bueno, no sé, justo me lo van a fumar un derby, la publicidad de alguien del derby, y sigo contando. ¿Anoche había visto una película argentina? No quiero, papá. Bueno, dije, voy a comprar así nomás, entendemos que eso después se va a resignificar. Seguimos contando y en un momento la historia 2 se revela. Nosotros llamamos irrumpe. ¿Qué pasa? Y dice, bueno, me doy vuelta y un tipo de ojos claros me dice, flaco, ¿tenés fuego? Y era Ricardo Darín. Sí, pensemos en el argumento de Chekhov, ¿sí? Para ir clarificando un poco. Decimos, el argumento de Chekhov es, un hombre en Montecarlo va al casino, gana 1 millón, llega a su casa y se suicida. Bien, ese es el argumento concreto. ¿Qué dice Piglia? Bueno, el cuento cuenta 2 historias a partir de que escinde una historia y otra la oculta, ¿sí? Ese argumento se escinde en 2 historias, una en la superficie y una oculta. Va a contar en primer plano la historia del juego y en secreto va a construir la historia del suicidio. Bueno, ¿cómo sería eso? Bueno, nosotros contamos, por ejemplo, ese cuento no escrito, ¿no? Lo vamos escribiendo ahora, decimos, bueno, el tipo va al casino, se sienta en la mesa de blackjack, se pide una copa, ¿no? En un momento saca un blister del bolsillo y pide un vaso de agua y se toma un antidepresivo. ¿Qué pasa? En la historia 1, que es la historia del juego, aparece un elemento que es de la historia 2, que está en secreto, que es la historia del suicidio. Algo nos está diciendo, ese hombre que está jugando le pasa algo. Y ese le pasa algo es un indicio de que hay una historia oculta. ¿Sí? Entonces, la historia 2, como bien dice Piglia, se va construyendo en los intersticios de la historia 1. La historia del juego está en la superficie, la historia 2, la historia del suicidio está por debajo, y hay momentos en que la historia 2 toca la historia 1. ¿Sí? Hay esos momentos en que aparecen, por ejemplo, otro momento podría ser que el tipo juega en una mesa de ruleta y le dan un montón de fichas y el tipo las deja. Hay como un desdén por el dinero, ¿sí? Entonces ese hombre no está jugando para ganar dinero, está jugando por otra cosa, le pasa algo, ¿sí? Otra vez, toca la historia que está sumergida. Bueno, a cada uno de esos toques de la historia secreta en la historia 1 le llamamos núcleos iniciales. Si bien ahí el gráfico que les enviamos, ¿sí? Vamos a ver el primero, que es el más simple, que le llamamos de irrupción, ese cuento ¿cómo terminaría? Con el suicidio del tipo. Lo pueden narrar una primera, una segunda, una tercera, la forma que sea, pero vamos a tener que se revela, está completo, lo que estaba oculto aparece en el final y ese es el modelo clásico, ¿sí? El segundo modelo, ¿sí? Es el otro gráfico que tiene ahí, es el que llamamos de fuga, ¿sí? Porque con el mismo argumento, si tomamos el de Chekhov, podemos tener otra administración de esa historia, ¿sí? Que se parece en este caso al de Hemingway y al de Carver, ¿sí? Que la historia 2 no va a irrumpir, no se va a revelar, pero van a estar los núcleos iniciales, va a haber los toques de la historia 2 y la historia 1 para poder recomponer esa historia 2, ¿no? Sí, lo que va a ocurrir en este modelo, que lo vimos muy bien en el de Hemingway, es que lo que está por debajo, ¿sí? No va a ser evidente en la superficie, pero vamos a tener la información suficiente como para poder reponer qué es lo que ocurrió con ese argumento, ¿sí? Va a ser un trabajo del lector, por eso también es un proceso moderno, ¿sí? Donde hay una cuestión activa del lector para poder reponer ese argumento. Pero los núcleos iniciales nos permiten, o sea, los toques de la historia 2 y la historia 1 nos permiten recomponer ese argumento completo y tener un final, aunque ese final no aparezca en la superficie. Sí, hay que pensar que nos van a servir narradores que no tengan toda la información, ¿sí? Hemingway utiliza una tercera testigo, que es el que menos información tiene, y Carver utiliza una primera, pero que tiene una negación con su historia, entonces no la va a decir. De hecho está hablando casi como una sesión psicoanalítica, está contando el otro y el otro se está dando cuenta de lo que le ocurre, aunque él no lo está diciendo. Sí, hay un ejemplo, querés poner el ejemplo de, hipotetizamos un cuento, ¿no? Esto de la idea de que narra un chico, ¿no? Sí, por ejemplo, pensamos nosotros un argumento donde un chico narra que va a tener el argumento completo en realidad es que un chico va a festejar su cumpleaños, su madre se acaba de separar de su padre y se puso de novia con la amiga, ¿sí? Ese es el argumento completo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a ocultar justamente que la madre está de novia con su amiga, ¿sí? En ese cuento hipotético narra el chico, el hijo, ¿sí? Y que justamente está por festejar su cumpleaños, ¿sí? Entonces, él no sabe que la madre está de novia con la amiga, por lo tanto, el cuento eso nunca va a irrumpir porque no lo puede hacer irrumpir él, ¿sí? Va a contar esa historia
Y nosotros, como lectores, vamos a descubrir eso a partir de los núcleos iniciales que el chico está dando sin querer. ¿Sí? Por ejemplo, empieza, bueno, estuvimos preparando con Mami el cumpleaños, entonces Patricia, que es la amiga de Mami, se está quedando a dormir porque están trabajando hasta tarde. Pim. Historia 2, que está oculta, que ellos están en pareja, toca la superficie. ¿Sí? Sigue el cuento, dice, bueno, al final estuvimos hablando de los regalos, de qué sé yo, no sé cuánto, entonces el otro día yo no pude dormir y fui a la habitación de Mami a la noche y estaba cerrada como llave. Pim, vuelve a tocar. ¿Sí? Bueno, y así lo podemos hacer tocar las veces que haga falta, sin que eso irrumpa del todo. Porque si nosotros decimos, bueno, entonces entré a la habitación y había Mami dándose un beso con Patricia, la historia irrumpe.